やはりそのメキシコのこの大地が生み出したエネルギーによって、それは私にとっても驚きであり、むしろ私というよりはメキシコがこのエネルギーを同じ幾何学から発展させながら全く違った空間にいた、そう思っています。この建築のコンセプトは通常のその20世紀型のミュージアムとかなり違った特徴を持っています。いわゆるその、20世紀のミュージアムはホワイトキューブという四角い箱を連ねていって、私はそれをもっと流動的に連続させていきたいと考えました。キューブと次のキューブとの間が連続して水が流れるようにつながっていく。そして、その間に屋外の空間にも開いている、そうやって、空間と空間とが流動的であること。イトーヨーっていうと必ずその水をよくデザインすることが有名なんですけれども、ここでその水のエレメント、その大きな噴水のエレメントを作って、でそれが建物を動かし、それがさらに外の水の水盤に回っていくっていうような、そういうことをイメージしてました。噴水って言って、正しいかどうか僕分からませんけれども、その渦巻きですね。その渦巻きをこういう大きな渦巻きを作って、あたかもこの建物がこの渦巻きの力によって変形していくっていうような、そういうようなイメージを持って作っています。Este es un proyecto único que tiene que ser no conceptualizado como una construcción adicional, sino como una obra de arte. Hace 50 años que no se hacía algo de esta magnitud. Lo último que se construyó fue el Museo de Antropología. La complejidad de la licitación es el tiempo que teníamos para ejecutarlo. Y resultó que nadie vimos viable el proyecto. Posteriormente hicieron algunas modificaciones al concurso, volvimos a licitar y resultó que fuimos la única empresa que entregó propuesta. Las empresas que hacen segundos pisos nos dijeron, no, este trabajo que te están pidiendo es artesanal. Yo necesito desarrollar toda una ingeniería de moldes, toda una ingeniería de colado y ingeniería de colocación de esos muros. No existía nadie en México que hubiera hecho esto. Entonces, quien te presenta una muestra, dices, le creo. Entonces, realmente quien se avivó y hizo la primera muestra fue Danstec.
pero realmente es que tienen 702 muros por montar y lograr la fecha de este proyecto. Nos buscan para un sistema de losa prefabricada y nosotros, digamos, incluimos el sistema constructivo que fue creado para el museo. El arquitecto o el despacho de arquitectura de Toyo Ito había contemplado hacer todo este proceso en 3 años, incluida la inauguración del museo, pero con todas estas circunstancias se tuvo que reducir a 27 semanas todo el proceso. Como nunca nos había llegado a la mesa un proyecto de un arquitecto tan reconocido todavía en vida, nos dimos a la tarea de inventar lo que íbamos a vender. El proyecto original estaba pensado para que se hiciera en concreto colado en sitio. Significa esto, no hay nada, llegan a la obra y empiezan a colocar cimbras y ahí van colando. Por supuesto que se puede hacer colado en sitio, pero no en el tiempo y en el costo que querían. Esta maqueta fue la forma en la que convencimos a los arquitectos que el proceso constructivo podía ser prefabricado. Cuando yo puedo hacer una capa de concreto blanco y otra capa de concreto blanco, todo lo demás va a ser concreto gris. Nada más con esa simple combinación estoy haciendo que el costo del concreto blanco solamente sea el 25% del valor de la obra. El grado de dificultad que tiene es único, primero porque nunca habíamos hecho unos muros sándwich y menos de ese tamaño, menos de concreto blanco y menos de este tonelaje. El reto es ahora llevarlo a escala 1 a 1 en un mock-up, hasta destruirlo. La idea de destruirlo es ver con qué margen de seguridad estamos trabajando. Nuestro objetivo ambicioso es poder colar sin ningún soporte lateral, nada de cimbra, nada de soporte, y luego colar a la altura de 7 metros. La prueba nos va a dar datos de si es posible o no. Esa velocidad de colado es la que va a permitir mantener el ritmo de la prefabricación, porque nosotros podemos ir más rápido que lo que normalmente se puede colar. Me preocupa este lado. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va! De aquel lado hay una fuga, David. No importa si se fuga, que siga. A ver, vamos a asomarnos allá. Ahí está. ¡Alto, alto, 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 alto! David, suspende todo. Valió madre por la pinche cimbrado lateral, por lo más sencillo, lo que nos tocaba a nosotros. Yo sinceramente, cuando se hizo el mock-up, vi la magnitud del proyecto y el grado de dificultad que tenía y todos los obstáculos que había que vencer. Caray, yo ni lo creía, ¿verdad? Dije, ¿cómo vamos a hacer esto en serie? La complejidad de cada pieza requiere un sinnúmero de actividades a nivel ingeniería, cálculo estructural, diseño industrial, arquitectura y estructuras. Están todas las disciplinas integradas al mismo tiempo, porque todo se está resolviendo antes, ya no hay nada que improvisar en la obra. Yo le llamo el muro de los lamentos, porque de repente crees que ya acabaste y no es cierto. De repente te regresas y otra vez empiezas a estudiar, porque todo es único. O sea, esto es un muro único, es diferente a este y diferente a este, pero en sí nosotros lo que tratamos de hacer es que los elementos que existan por acá, pues también integrarlos por acá. Entonces, cuando hacemos eso, pues ya se lo presentamos al cliente y nos dice, no, no pasa. Donde ellos a su vez nos explicaban cómo en obra iba a impactar, por ejemplo, en los estudios de sombras que ellos tenían en algunos espacios, en la densidad de luz que iban a tener en las salas dedicadas a X obra. En coordinación junto con gente de Toyo Ito, que afortunadamente son españoles y hablan español, porque si hubieran hablado japonés, hubiéramos estado pelo. Se llama Takayuki, el arquitecto. Varios puntos que quería mirar. Uno es, desde el punto de vista geométrico, hemos analizado su geometría comparándola directamente con la nuestra. Hemos encontrado algunas variaciones de muro por muro, donde tenemos dos problemas. Sí que nos gustaría pues,
ir paso por paso. ¿Sí? Adelante, adelante. En el primer plano lo que está marcado son las curvas. Nosotros hemos admitido una variación de hasta 15 centímetros en el radio y luego los que están marcados en rojo son los que no podemos admitir porque se sale mucho la geometría. ¿Sabes? O sea, no puede ser que cuando lo mires en horizontal estos dos muros sean 60 centímetros más altos. Estos son iguales, tienen la misma altura. Te reto a abrir tu archivo, yo te enseño el mío y te enseño el tuyo y hay 60 centímetros de diferencia. ¿Por qué no vas abriendo ese archivito? Para nosotros siempre lo que manda es el 3D. Pues allá, acá los planos. Pero ya ahorita estamos... aquí para la modelación y todo. Sí, por eso. Pero tampoco puedes llegar a decir, te fuiste 60 centímetros chuecos. Pues, ¿dónde dice? Pero aquí lo que hay que respetar es las geometrías que están pidiendo ellos. Sí, sí, sí. Entonces, como ustedes esto ya lo validaron para ustedes y su producción, y ahí empezaron a negociar qué es lo que ellos sí validan y qué no, porque realmente dependemos de ellos para la parte arquitectónica. Así es. Se simplificó casi al 75-80% la cantidad de moldes que íbamos a hacer. Nos llevó a que el proyecto realmente pueda existir. Este es el rompecabezas del rompecabezas de antes del rompecabezas. Esta es la pieza más grande de los moldes. Parece arca, ¿no? Ya es el primer paso donde se empieza a materializar lo que antes fueron maquetas y croquis e ideas. Nos basamos en la estructura de los panales de abejas, que son estructuras que trabajan en 2 dimensiones y son sumamente rígidos. Y no cabe duda que el ingenio en el momento es una maravilla, es la cosa más potente que hay. Puro triplay va a ser el encargado de soportar hasta 15 o 30 toneladas. Son 54 muros, llueva, trueno, relampaguee, tiene que haber un molde por día. Tuvimos que encontrar cómo usar incluso la resina abajo de la lluvia. Si bien hay un software que nos ayuda a hacer ciertas cosas, pero de ahí en adelante todo es a mano y hay que entrarle, ¿no? Entonces, si en obra piden un cambio, producción tiene que ser un cambio y nosotros aquí tenemos que estar preparados para que cualquier molde prácticamente esté disponible el día que quieran, a la hora que quieran. De este corte a que se cuele la primera pieza, todavía faltan más de 25 días. Pues en México ni en otras partes del mundo lo han hecho así. O sea, es algo que pues, nos da orgullo a nosotros trabajar en esto. Pues todos lo cuidan, o sea, es parte todos de esto. Me acuerdo que un día ahí me acerqué contigo y te enseñé un libro y te enseñé cómo quería que se moviera. Entonces ese era el principio de las bisagras, que funcionara una cama inferior con una cama superior y que abatiera. Realmente de ahí nació la idea. El prototipo del molde de la pieza plana se pone en concreto, el acero, y te esperas un día.
Al día siguiente vas a colar en la cama de aquí abajo. Tomo el molde con la grúa y voy a hacer este giro de 180 grados. Y como aquí está fresco, voy a embutir el acero en el concreto fresco de aquí abajo. Las piezas, el muro tiene que tener 36 centímetros de espesor, que esa es la otra. Toda la perfección que tiene que tener el molde, tienen que ser superficies paralelas para que genere la superficie final. ¿Qué hago al día siguiente? Giro el molde 180 grados y ya tengo una pieza tipo sándwich. Para no alterar la geometría de la pieza, se levanta con todo y el molde. Hago un giro hasta 70 grados porque apenas tiene 24 horas de fraguado, pero el concreto llega a su resistencia hasta los 28 días. Se apuntala. Ese movimiento ya no es rudo para la pieza. Ya la pieza trabaja como si fuera cristal. Ve la precisión en la que entra en los racks esto. Es una pieza de 30 toneladas que está entrando casi milimétrico al área de estiba y ahí se va a esperar a lo mucho un día a que le empiecen a dar el acabado. Y del mismo caso existe, pero para la pieza curva. La diferencia es que aquí se está forjando una curvatura a partir de costillas de MDF. Entonces, con la misma historia de hace rato, va a hacer un giro de 180 grados. Aquí estamos viendo la parte posterior del molde con todas sus costillas. 48 horas después, giro el molde y ya tenemos aquí el prefabricado con sus dos caras en una forma cónica. Es el molde más complicado que vamos a haber hecho en la historia de esta empresa y nada más para el museo vamos a hacer cerca de 45 moldes diferentes de estos. Nosotros teníamos que haber estado haciendo esto a finales de noviembre, que seguro no llueve, diciembre, que seguro no llueve, y ahorita estamos empezando en febrero. Ya las lluvias ahora van a correr un papel importante durante el proceso, ¿no? Que habrá que convivir con ellas. Pásenle un café si quiere. Una maniobra y un pan. Van a estar saliendo aproximadamente 4 piezas diarias de aquí, pero piezas estás hablando de 16 metros de altura, 3 metros de ancho, 36 de espesor, en un rango de 15 hasta 38 y 40 toneladas. Más que nada aquí el tramo de Atizapán, aquí a Puebla, lo que te cae más es agua. Y hubo un tiempo que granizadas muy fuertes, inclusive dos veces cerraron la carretera porque ya no se podía circular. Nosotros lo movemos a 60, de 40 a 60 kilómetros por hora. No podemos darle más porque venimos cuidando aparte todavía las piedras.
私はそのプエプラの町に何度も訪れて、その大変プリミティブな装飾に満ちた教会を見て大変感激を受けておりました。もう何十回と来てるんですけれども、来るたびにそのエネルギーをもらうような気がするんですね。メキシコはまだ、人々がもう自然の中で、すごく人間らしい生活をしている。私はそういうところで建築を作ることに、大変幸せを感じています。No es un tema de echarle ganas, sino de ser precisos. Cálculos milimétricos en el cual el operador tenga mucha pericia al realizar la maniobra, ¿no? 13 centímetros hacia la derecha, 1 centímetro hacia abajo. Tengo que tener nervios de acero. La bestia hay que convertirla en una dama, ¿no? La responsabilidad en la obra es el montaje de estos precolados, que están bien cabrones. Es muy complejo, realmente el de maniobrar de, no sé, 33 toneladas y hacer que gire y se desplace en cierto sentido, digo, no es nada fácil. No nos han dado ni un curso, ni una referencia o cómo hacerle. Hay piezas que nos cuestan demasiado. Hay piezas que nos quitan desde 1 a 2 días, 3 días, dependiendo la habilidad de cada montador y dependiendo de qué tanto hay acceso para poder posicionar la pieza. Lo interesante de este proceso constructivo es que estamos logrando que un muro que carga estructuralmente al edificio sea la fachada o el acabado final después de realizar la obra.
La necesidad de este proyecto es contar con una losa que tenga una gran capacidad de carga y que no sea mayor su grosor a 70 centímetros. Esto se logra con nuestro sistema, ya que tiene la capacidad para una carga de 2,5 toneladas. De esta manera no se ve limitada el tipo de exposición que se pretenda colocar sobre la losa. Estas esferas están fabricadas a base de polietileno que se recupera de todas las botellas de plástico. Nosotros lo tomamos de los basureros, lo transformamos en una esfera y queda insertada en nuestra losa. Sustituye a un espacio que pudiera haber sido ocupado por concreto. Entonces tenemos una losa que es ligera y que es amigable con el medio ambiente. Hoy esperemos romper la barrera del colado. Estamos nerviosos por 2 razones. La primera, porque las multas a las que la compañía puede ser acreedora simplemente nos colapsarían y esto depende en el tiempo en el que entreguemos el edificio. La segunda razón es porque definitivamente no existe antecedente de haberse hecho un colado en estas condiciones. Es una geometría muy complicada, la cimbra es de concreto, no se pueden aplicar vibradores a la cimbra, por lo tanto la mezcla es especial, única y algo nunca antes hecho. ¿Ya lo amarraste ahí, no, verdad? Va a escurrir, ¿eh? Si la levanta va a escurrir. No. Si cuando tapa otra vez lo puedo subir. Exacto, esa idea. A ver, deje pasar por allá al de CEMEX. Así, mira. El que se esté haciendo el colado a esta hora, pasara lo que pasara, es importante porque mañana tenemos, digamos, un deadline con el gobierno del estado en el cual nosotros teníamos que demostrar nuestra velocidad de atacar la obra y entre que si nos creen y no nos creen, pasó el gobernador volando en su helicóptero para ver si era cierto y nos traen fichados, es todo el tiempo monitoreando porque es una obra que representa para el gobierno del estado pues muchísimo. Definitivamente en este momento hay mucha tensión porque ellos se están fijando exclusivamente en su meta final. Nosotros nos estamos fijando en la seguridad, en la calidad, en la geometría y específicamente en la arquitectura. Puedo decir que estamos como al, no sé, yo creo que no llegamos ni al 10% apenas, ¿no?, de todo lo que va a ser la obra. Y la idea es atacar más frentes cuanto antes y va a ser el avance mucho más rápido, ¿no? Ahora sí, ¿eh? Coman, chavos, coman. Ni en mi casa me tratan así, mira. No, te corren, carnal. ¿Qué crees que no me fui?私はいつも建築って一人でできないんですね。この難しい問題を我々が提示すればするほどその時にそれを作ってくれる職人がこれは俺がやってやるんだっていう思いを持ってくれた時に初めて建築は輝きを見せる。La gente que tenemos aquí trabajando es simple y sencillamente esa prueba de balas. Son unos genios, o sea, simplemente sin esta gente no haces nada. Porque en la construcción muchas veces dicen, no, es tan fácil, lo hacen los que no estudiaron, los burros, no. Pero todo eso también tienes que tener talento, andar en rayos del sol, andar en las lluvias y todo eso, no cualquiera lo hace.
Siempre soy positivo, siempre digo, si no me queda en la primera, me queda en la segunda. Y no, yo nunca bajo los hombros de que no va a quedar. Me siento contento de estar trabajando y si dejo de no trabajar, pues yo creo que me dará la tristeza. Lo mejor trabajar y me olvido de todo. Construir en México. Construir en México es como trabajar en otro mundo. ¿Qué onda vos? Vámonos directamente por las frías. Ya nos las ganamos después de una jornada laboral. Y unos litros de pulque, unas pinches jarrotas de pulque. Todo clásico mexicano. Y vamos a hacer el desmadre ahorita, ¿sí o no? Es parte del show todo. Mi nombre es Octavio Cortés García. ¿Y cómo te dicen? El moreno, porque está el sol muy fuerte. Me apodan la bestia porque hago las cosas como sea, pero hay que hacerlo. Todo el mundo me conoce por el aguacate, por sabroso. ¿Te dicen el Balú? Sí. ¿Por qué será mi hermano? Una cecina, unos nopalitos, espagueti y una ensalada rusa. Buen provecho. El día de mañana te subes con la bendición de Dios, que es lo único que te acompaña, porque el trabajo hace al hombre mejor día con día. Un saludo para Otoyo Ito de los Guerreritos del Amor. Quiero decirles que los mexicanos y los poblanos tenemos desde hace miles de años la capacidad de construir obras que perduran por muchas generaciones. Aquí, muy cerca en Cholula, se construyó la pirámide que tiene la base más grande del mundo. Y sobre esa fuente de vida, sobre ese arroyo de posibilidades, se construye con la voluntad de los hombres un museo extraordinario, una obra que desafía el tiempo, porque la vamos a terminar a tiempo y va a trascender el tiempo. Este va a ser un testimonio de que los mexicanos podemos construir una vez más obras de calidad mundial. Si Danstec y los trabajadores de Danstec terminan el 15 de septiembre, hemos comprometido para cada uno de ustedes, igual que para los trabajadores de Hermes, si terminan el 7 de enero, un bono de un mes de sueldo. Porque estoy seguro de que sí se puede. ¿Se puede o no se puede? Muchas gracias a todos. Al momento de que nos adelantan
la fecha de entrega, llegará el momento en que vamos a tener que elaborar 24 horas o 72 horas corridas y rendir lo más que se pueda. Es mucho tiempo. Y la familia, bueno, nos soporta eso y un poquillo más. Realmente ahorita tenemos la oportunidad de verla cada 15 días, cada mes. Tengo que regresar a ver la familia, si no me divorcio. ¿Tenemos tu apoyo para acabar en el tiempo? ¿Ah, más? Por favor. Hay que acordarnos en todo momento que esto es una mezcla entre negocios y ganas de querer hacer arquitectura, pero existe una presión muy grande porque para terminar a tiempo necesitamos cobrar. Desde hace 2 meses estamos intentando negociar para el pago. La única forma que tenemos para ejercer presión es disminuir la fuerza de trabajo. De las 14 grúas que tenemos funcionando, dejamos 2, todas las demás fueron al patio central. Van a ser unas 48 horas interesantes. O sea, estás gastando más de lo que te pagan. ¿Sí? ¿Eso es correcto? ¿En qué está que pagues de más? No. Porque la gente no te rinde lo que es, porque no tienes gente nueva. Gente gastada. Yo lo único que les digo es, esta obra de verdad no se va a terminar porque simplemente no va a haber el recurso para hacerlo. Ir de frente, ir a pelearte no sirve de mucho. Aquí, o sea, aparte de arquitecto, diplomático. Y la verdad es que cuando unes cemento, grava, arena y varilla con político, compromiso, presupuesto, hacen cortocircuito, o sea, no tienen nada que ver. Ya estamos esperando nada más una llamada con el director general de Hermes para que el gobernador también, al menos de palabra o de caballero, se aviente el tiro de sí se los voy a pagar. Y una firma de un adendum la próxima semana. Más o menos. La balanza es mejor que el de la mañana. Pero vamos a tener que acabar financiando el tema un rato más. Ahora hay que acabar. Y bueno, para acabar de rematar, si no teníamos problemas, acabamos de agregarle uno más, que es el gobernador quiere utilizar la buena inercia que lleva la obra para hacer su 5º informe de gobierno en el museo. No hay espacio para los errores y esto significa terminar de montar más de 200 piezas, colar más de 6,000 metros cuadrados y limpiar. El estudio de Toyo Ito siempre ha dicho que el edificio tiene 3 acabados. El primero son los muros, el segundo es el plafón y el tercero es el piso. Entonces, pues tenemos que ver todas esas áreas que se están desarrollando simultáneamente y que son igual de importantes todas. Nosotros estamos aquí para dar soporte en todo lo que se necesite, para acabar cuando el cliente necesita, pero o sea, no lo dejamos en segundo plano el tema de la calidad. Buena. Buena. Sí. A ver, pensé que me tocaba. Por textura. Sí, márcale. Va buena. Algo que está generando mucha atención es el grado de resolución con el cual se está mirando a los muros. ...900 metros cuadrados diarios
lo que tenemos que limpiar y dejar impecable. Sale una máquina, pero ya la escala de una máquina, de un puño, contra 40,000 metros cuadrados, pues es una artesanía gigante. Detalles en las aristas, detalles en las juntas. Nos está llevando a un punto en el cual no quieren aceptar todavía el trabajo. Cada cosa que les digo, tienes que hacerlo de esta manera y no de la otra, es como una lucha. Realmente es muy desgastante, de verdad. La producción de muros y de losas se terminó. De hecho, estamos parados en las últimas losas que se tienen que enviar al museo en los próximos 3 días. Sus últimas piedras. Desafortunadamente, las últimas piezas que se van a montar son el acceso principal. Siempre quisimos hacerlo antes, no nos salió. Lo más complicado, lo más difícil, lo más todo es lo último que va a ocurrir y es en lo que menos tiempo vamos a tener para ejecutar. Estamos a unos días de entregar la obra y nos acaba de explotar el segundo muro. Entonces, pues estamos trabajando en ello. Aquí lo que sucedió es que el muro que está del lado izquierdo, en la parte central, tiene una concentración muy alta de tuberías eléctricas. Y por esa tubería se tapó y cuando empezamos a colar la losa, ni Danstec, ni Supervisión, ni el cliente nos dimos cuenta que este muro estaba vacío. Entonces empezamos a colar la losa, en alguna forma se bota el tapón que se había provocado y se empieza a llenar todo el muro. Casi llega a los 11 metros. Y obviamente como estuvo diseñado para que tuviera concreto en el interior solo 7 metros de altura, se acabó reventando. Es más difícil poner un muro que ya estaba. Es un riesgo que no se debe de hacer, o sea, un trabajo que no se debe hacer 2 veces. Vamos a batallar con esta, vamos a batallar mucho. Toda la maniobra, espero que ahorita en una media hora, 1 hora más tardar. La voy a levantar, la voy a acercar al muro, a los muros, unos 10-15 centímetros despegado de los muros y la voy a subir. Una vez ya estando arriba, la voy a centrar, digamos, en medio de los 2 muros y voy a ir bajando la pieza. El operador hace toda la maniobra, pero no tiene ojos en todos lados. Tenemos que estar nosotros tanto metiendo las manos como viendo que no atore nada, que no haya nada que pueda provocar un accidente. Digo, no en vano llevo 11 años disfrutando haciendo mi trabajo. 11 años, espero que sean muchos más todavía. ¿No se ve que peguen algo? Que no quiero golpear el muro de aquel lado.
4 metros. Nada más. ¿No corre ninguna? Todavía no llega. Otro. Este es el último muro que instalo yo en esta obra. El día de mañana pasamos a retirarnos a ver a qué obra nueva nos vamos. Ya contentos, realmente salimos bien, completos. A Toyohito le diría que dichosa imaginación que tiene. Bueno, yo lo asocio un poco como cuando haces una maratón. En el último tramo el cuerpo te dice para y tu cabeza te dice sigue. Estamos en el último tramo y todo el mundo está agotado. Realmente, bueno, a mí personalmente me cuesta ya levantarme. Tienes que ir a trabajar, ya queda poco. 非常に多くのその職人たちがここに一つに集まってものを作りました。で特にその最後のそのインフォームの前3日間ぐらいは毎日夜も昼もだいたい1000人ほどのes casi como una guerra de ataques así. Pues se traslapaban muchos trabajos, quería entrar alguien, sacaban al otro, entonces, o sea, no hubo por el tiempo una planeación correcta de quién entra a qué tiempo. Pero lo malo es que hay que hacer toda la parte que se ve, los detalles. Y es la gran diferencia entre un edificio bien hecho o mal hecho. Hace 9 años que trabajo con Toyohito. Mi época de estudiante era mi ídolo. Y acabar trabajando con él, pues todavía me cuesta de creer después de 9 años. Y además que Toyohito respeta mucho la opinión y la creatividad de los que trabajamos para él. Toyohito es como un capitán de barco. Dirige. Poco a poco vamos cambiando rumbos. Y entonces un día encuentra como un continente nuevo, ¿no? Como barco. Estamos en el vestíbulo a un día de que llegue Toyohito. Espero que acabemos. Nos crea mucha tensión, un estado de nerviosismo, porque sí le hemos estado informando vía email y enviando fotos, etc. Pero digamos que la arquitectura es casi presencial, ¿no? ¿Qué es lo que sientes cuando llegas? Toyohito es muy flexible. O sea, él entiende la idiosincrasia de cada país y también entiende las presiones que hay para acabar en tiempo, porque es un proyecto también político. Un tema así como que existe como un poco de tensión de que esté, es un poco el área tal vez del lago, la fuente. Lo que urge es que se monten plafones o ciertos acabados. Yo creo que esto igual va a tardar como en la noche y van a quitar para que mañana pueda tener el acceso a esta zona. La escalera es también una zona importante para el museo y tal, y entonces tal vez se monten máximo otros 4 escalones y ya. Digamos que estamos teniendo que llevar al máximo lo que hace un año ofertamos, que era
que este procedimiento constructivo iba a poder ser la única forma de controlar esa calidad. Pues, y estos son de los detallitos que pasan durante la obra, que hay que trabajar a veces sin luz, ya como se pueda, ¿no? El tiempo no va a parar. Mañana el hecho de que no haya luz no es una explicación ni un justificante para el que el edificio se abra. Y bueno, arquitectónicamente hablando, yo me siento como que voy a presentar mi tesis. Es una tesis calificada por un arquitecto como Toyo Ito. Mi temor es mañana cuando lo vea, pues que a lo mejor diga, no, esto no está bien, habría que corregirlo. Y nosotros somos soldados de Toyo Ito. Entonces, si él dice que hay que corregirlo, pues tendremos que mirar cuál es la mejor manera.いや設計をしてからなかなか工事に着手できなかったので、大変心配していたんですけれども、工事が始まってからの速さというのはちょっとミラクルとしか言いようがないぐらいに速かった。Por favor, pueden abrir. Yeah, you will see a little bit of change in the stones, but I don't know. What do you think? 昨日も言ってたけどね、展示物が入ればそんなに床を見て歩く人は少ないから、照明もあるのでそんなに気にしなくていいんじゃない。もう今となってはそれはもちろん時間の余裕があれば、それはひどいところは変えてもらいたいけども、どうしてもっていうことがあればそこだけ。はい。じゃあ次はsiguiente. Ahora vamos a la O, ¿no? La G y después a la O. Cuadrados. いきなりこれでいいか悪いかって言われれば悪いしか言いようがないよな。こっちのは綺麗ですね。そっちの方がまだ。これの大きいの取り寄せてみて。Sí, ha pedido algunos cambios. Justo ahora acaba de cambiar el color de la tapicería de las butacas. Creo que ya está pedida y comprada. Entonces, sí, de repente es, ¡guau! Ahora hay que hacer todos estos cambios, ¿no? まずどうしても残念だったんですけども、本来ならばそこに見えるそのバルコニーがなかったんですよね。でもこの壁があまりにキャンチーで、すごく地震の時に揺れてしまうということで、その構造的にリーダーさんがやっぱり何か支えが必要だということで、急遽そのバルコニーを作ってみて。そういう現場に出会う時と出会わない時があって、出会った時には本当に私も興奮しますし、今回のように素晴らしい建築があるわけですね。De hecho, tratamos que esté bien, pero esperamos que le guste a él.
Ahora vamos a entregar un informe de la visita con todos los comentarios que hizo Toyohito, también con algún detalle, bueno, creo que es constructivo. Entonces, bueno, todo esto se lo tenemos que entregar a la constructora para explicarles estas cosas que hablábamos en japonés y que pues, probablemente ellos no estaban en aquel momento o no entendían. Hay que decir lo del cambio de piso que pidió Toyohito. Tienen que comprobar la muestra que vimos, si era beige o era travertino. Días del informe de gobierno. Creo que esta presión como que ya no sirve de mucho. O sea, ya estamos todos para acabar y más de lo que estamos haciendo no se puede hacer.3日前ぐらいに来たんですけれども、そのインフォーム、ずっと24時間雨が降りっぱなしだったんですよね。来た時には 50% ぐらいしか終わってなかった広場のその舗装の工事がそのインフォームの前夜ですね、だいたい12時半ぐらいにだいたい見当がつきた。でミュージアムっていうとその旅行者とかがいっぱい来てみたいなイメージがありますけれども、本当はその町のものなんですよね。ですのでこの町の人たちがこう自由に何度も1回だけではなくてミュージアムの施設を利用していくっていうことが非常にそのミュージアムを盛り立てていくその要因になると思います。Sí. Un favorcito, ¿se puede tomar una foto con mi novia? Así, pero no soy Toyo, ¿eh? Solo trabajo para Toyohito. Con Toyohito, pero no es lo mismo, Sí. pero es igual. Sí. ¿Quieres ser arquitecto futuro? ¡Qué bien!ここまで、短時間で、良い施工ができるとは考えていなかったので、大きな空間構成、大きな、施工に関しては大変うまくいったと思って大変満足しています。
obviamente el museo hijo de Toyohito, pero también hay una parte de mí en este proyecto. Que reconozcan nosotros los mexicanos que somos capaces de muchas cosas en nuestras manos. Le dedicaría así mi trabajo a mi bebé y a mi esposa porque me ha estado aguantando mucho que no llegue tan temprano. Que pues ahora sí que nos la rajamos. Va a pasar mucho tiempo para olvidar, digamos, esto que estamos pasando. El gusto que nos da en lo personal cuando se acaba una obra, que después paso y digo, ahí puse mi granito de arena. Tengo hijos más pequeños y les digo, mira hijo, ahí estuve yo, estuve trabajando. O sea, no, fueron 9 meses de pensar todo el tiempo en esto, pero bien. Hace un año a Toyohito le hubiera dicho, puta, está cabrón hacer algo así. Y ahí le digo, pues, hecho en México.